6 de abril. San Guillermo de París, canónigo regular de San Agustín, aproximadamente de los años 1105 a 1203. San Guillermo nació en París, o quizá en San Germán, de padres nobles y virtuosos, a principios del siglo XII. Desde sus más tiernos años fue educado muy santamente por un tío suyo llamado Hugo, abad del monasterio benedictino de San Germán de los Prados. De las enseñanzas y trato de aquellos santos monjes sacó el joven Guillermo tanto fruto y provecho que muy en breve adquirió gran caudal de virtud y letras. Se graduó de maestro en artes liberales y alcanzó extraordinaria fama de varón santo y sabio. Pronto advirtió su piadoso tío las excelentes prendas y sobrenaturales dones de Guillermo y, habiéndole persuadido de que debía abrazar el estado eclesiástico, se ordenó de subdiácono y logró una canonjía en la colegiata de Santa Genoveva del Monte, iglesia dedicada al principio a los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo y luego a Santa Genoveva, por haber sido depositada en ella el sagrado cuerpo de esta Santa Virgen, patrona de París. Los clérigos de dicha colegiata habían degenerado del primitivo fervor. Guillermo los indujo a la vida más perfecta con el ejemplo constante de su modestia, mansedumbre, pureza de costumbres, amor al retiro y asiduidad al coro. Mas ellos, sumidos como estaban en la tibieza y la relajación, no quisieron aprovecharse de aquellos ejemplos de virtud. Antes, viendo en la vida del santo una continua condenación de la suya, en vez de respetarle e imitarle, la menospreciaban e injuriaban, y aún llegaron a usar de ardides y estratagemas para hacerle renunciar a su prebenda y dejar la colegiata. Fingió uno de ellos que quería hacerse monje, y fue a proponer a Guillermo que hiciese otro tanto. Ambos irían al monasterio, pero una vez Guillermo dentro, se volvería él a Santa Genoveva. Nuestro santo, que aspiraba a vida más perfecta, aceptó gustoso la propuesta, y así partieron ambos para una abadía cisterciense recién fundada. Estando ya en la puerta del monasterio, el compañero del santo le instó a que entrase solo, diciéndole que él lo haría después de arreglar fuera algunos negocios. «De ningún modo», le contestó Guillermo, que había descubierto el engaño. «Yo no puedo entrar solo en el monasterio, siendo vos de más edad. Os toca entrar primero. Así, esperaré a que volváis y entraremos juntos». Al fin, como el otro no quisiese entrar, díjole Guillermo: «Pues bien, ya que no podéis quedaros hoy en el convento, volvámonos los dos a Santa Genoveva y dejemos el hacernos monjes para más adelante». Recibe el diaconado. Quiso el abad de San Germán que su sobrino Guillermo fuera ordenado diácono, pero los demás canónigos se opusieron a ello y aún llevaron el asunto al obispo de París, suplicándole que no le ordenara porque no merecía aquella honra y dignidad. Entretanto Hugo, tío del santo, sabedor de las insidias de los canónigos de Santa Genoveva, envió a su sobrino al obispo de Senlis, el cual le ordenó al punto de diácono, ejecutándose la ceremonia sin que de ella tuvieran noticia los enemigos del santo. Guillermo, por su parte, se guardó mucho de divulgarla. Ahora bien, aquellos hombres relajados buscaban ocasión de deshacerse de tan virtuoso censor y pensaron haberle hallado. Una de las cláusulas de sus estatutos declaraba no poder desempeñar el cargo de canónigo ni pertenecer a la colegiata que no recibía las sagradas órdenes al cabo de cierto tiempo de haber ingresado en la corporación. Había transcurrido ya para Guillermo el tiempo reglamentario y así no le quedaba más remedio que presentarse a leer el Evangelio en el rezo de maitines cuando le llegase el turno, cosa que solo pueden hacer los diáconos y sacerdotes, y si no lo leía, debía retirarse y dejar para siempre la colegiata. Suplicó que le dispensaran de aquella obligación, pero ellos, seguros ya de salirse con sus intentos, no sabiendo que ya era diácono, le respondieron que o se sometía al reglamento o dejaba desde aquel día de pertenecer al cabildo. Guillermo guardó silencio. Mas llegado el momento en que le tocaba leer el Evangelio y cuando los demás canónigos daban ya por logrado el triunfo, se levantó, pasó al facistol
y pidió la bendición como se acostumbraba a hacer antes de leer el sagrado texto, con las palabras Iuve Domne Benedicere. Quedaron los enemigos del santo tan sorprendidos con aquel inesperado suceso que ninguno de ellos acertó a rezar las palabras de la bendición y, en medio de mayor sobresalto y vergüenza, huyeron de la iglesia, quedando en ella solo Guillermo con un venerable canónigo llamado Alberico, el cual nunca tuvo parte en las perfidias de sus compañeros y lamentaba ese estado de las cosas. Al otro día, los fugitivos se juntaron para deliberar sobre lo que convenía hacer, y estando en esto, llegó Alberico y comentó el suceso de la víspera con mucho donaire y su poquito de malicia. De ahí en adelante disminuyó aquel odio que tenían al santo, el cual pudo muy en breve ordenarse de sacerdote sin dificultad. Párroco y canónigo regular. Quedando vacante la parroquia de Epinay, que pertenecía a la iglesia de Santa Genoveva, los canónigos pensaron que aquella era buena ocasión para apartar honrosamente de la colegiata a Guillermo. Le ofrecieron la parroquia y la aceptó el santo, pero, aunque con ello tuviera que vivir fuera de París, no dejaba de ser canónigo de Santa Genoveva, puesto que solo un miembro de la colegiata podía ser párroco de Epinay. Aconteció, empero, que en el año 1147 vino a París el Papa Eugenio III en busca de refugio cerca del rey Luis VII, el joven, para huir de los amaldistas. Al día siguiente de su llegada fue el Papa a celebrar a la iglesia de Santa Genoveva, hallándose presente a la ceremonia el rey Luis VII. En esto se levantó reñida contienda entre los domésticos del Papa y los criados de los canónigos, llegando estos a insultar al soberano, que intervino en la disputa. Pronto echó de ver el sumo pontífice que la vida de los canónigos distaba mucho de ser ejemplar, por lo que, de acuerdo con el monarca, determinó remediar aquellos desórdenes, decretando la sustitución del cabildo por una comunidad de monjes, como así se hizo, pasando a residir en las colegiatas los canónigos regulares de San Agustín del monasterio de San Víctor, poco distantes de aquel lugar, los cuales llevaban vida muy santa y observante. Mandaba el decreto del Papa que a los antiguos canónigos, mientras viviesen, se les pagasen las rentas de sus prebendas, y así el nuevo abad de Santa Genoveva envió recado a nuestro santo, rogándole que viniese a verle para tratar de su beneficio. Pasó Guillermo a París para ver al abad y quedó tan edificado de la vida santa de aquellos religiosos que, dando de mano a su cargo dignidad y bienes que poseía, abrazó lleno de gozo la regla de aquel santo instituto y muy en breve, viendo los canónigos su eminente piedad, admirable prudencia y discreción y otras gracias y dones de que estaba adornada su alma, le eligieron para el cargo de su prior. Pronto aventajó Guillermo a todos sus compañeros en la observancia regular. No toleraba que se le hiciese con negligencia la obra de Dios, ni que por la incuria o descuido de sus súbditos faltase en el templo y en las sagradas ceremonias el debido esplendor y decoro. Sucedió que, habiendo sido elegido prior, uno de los religiosos acudió al rey para confirmar la elección, faltando con ello a la regla que prohibía acudir en semejantes casos a los poderes civiles. Guillermo le echó en cara aquella infracción y aún llegó a negarle obediencia, siendo por ello severamente castigado. Mas enterado el Papa Alejandro III de cuanto ocurría en Santa Genoveva, aprobó el celo de Guillermo y mandó al abad que hiciese elegir canónicamente nuevo prior. Los canónigos regulares fueron calumniados ante el Papa y el rey de Francia, y aún por la ciudad de París corrió la noticia de que aquellos religiosos habían abierto el relicario de Santa Genoveva y sustraído la sagrada cabeza de la santa. Al saberlo, el monarca se enojó de tal manera que juró castigar a los canónigos y echarlos inmediatamente, si se probaba cierto lo que se decía. En consecuencia, se congregaron con el arzobispo de Sens algunos prelados y abades de aquella provincia eclesiástica,
y todo el clero e innumerable muchedumbre de fieles para asistir a la apertura del relicario y a la comprobación pública de que nada faltaba de su precioso contenido. El 11 de enero de 1167 se abrió el relicario y se halló entero el cuerpo de Santa Genoveva. Al ver la cabeza de la santa, Guillermo, que actuaba de acólito en aquella ceremonia, no pudo contener su alborozo y entonó con toda su alma el Te Deum Laudamus, que prosiguió cantando la muchedumbre en medio del mayor júbilo y fervor. Y alegando el obispo de Orleans que bien podía ser aquel el cráneo de otra persona, el siervo de Dios se ofreció a entrar con la sagrada reliquia en un horno encendido si así lo disponían los prelados, siendo esa una costumbre de aquellas edades, cuando querían apelar al justo juicio del Señor. Apóstol de Dinamarca. El piadoso rey Valdemaro I el Grande acababa de reconquistar a Dinamarca del poder de los vándalos e intentaba restablecer en su reino la religión cristiana en su primitivo esplendor. Le ayudaba en tan santa empresa el obispo de Roskilde, llamado Absalón, prelado de eminente virtud y muy cumplidor de las obligaciones de su sagrado ministerio. Este santo obispo ardía en deseos de ver florecer en su diócesis el antiguo monasterio de canónigos regulares de la isla de Esquil. Para lograr su intento, determinó enviar a París al preboste de su catedral, conocido con el nombre de Sajón de Gramático, con encargo de suplicar al abad de los canónigos regulares de Santa Genoveva que tuviese a bien enviarle a Guillermo, cuyas prendas y virtudes conocía por haber sido su condiscípulo en la Universidad de París. El abad vino en ello de muy buena gana, y asimismo Guillermo, el cual partió para Dinamarca con 3 compañeros y fue recibido por el monarca y el prelado con toda suerte de maestrías de veneración y júbilo. Llegando, fue nombrado abad de Esquil, dándose desde el primer día a la observancia regular en compañía de los 3 religiosos que habían ido con él. Difícilmente, dice el biógrafo contemporáneo de Guillermo, puede uno formarse idea cabal de lo que el santo abad tuvo que sufrir en Esquil y de los asaltos que le dio el demonio para descorazonarle ante la reforma del monasterio. Los 3 canónigos, sus compañeros, quisieron volver a todo trance a París, asustados por el rigurosísimo clima de Dinamarca, por la pobreza y miseria del monasterio, la ignorancia del idioma de aquel país y otras dificultades que no supieron vencer. Por otra parte, los religiosos del convento, acostumbrados desde hacía largos años a la inobservancia, se amotinaron contra el nuevo abad y echaron mano de toda suerte de astucias y artimañas para hacerle abandonar el cargo. Tampoco el demonio dejó de emplear medio alguno para desalentar al santo. Una noche apagó la luz del dormitorio y pegó fuego a un montoncito de paja que había en el aposento de Guillermo, para que pereciese en las llamas, en las cuales hubiera muerto abrazado el santísimo varón de no haberle socorrido el Señor milagrosamente. Viéndose vencido por esta parte, tentó el demonio al santo con toda clase de malos pensamientos y feas imaginaciones, y finalmente inspiró a los monjes grandes deseos de deshacerse de su abad de cualquier modo que fuese, y aún entregándole a los vándalos o asesinándole ellos mismos. A tal extremo llegó su ceguedad y el odio que tenían al santo, pero la humildad, paciencia, mansedumbre, sumisión a la voluntad de Dios, extraordinaria devoción, continua oración y pasmosa austeridad de aquel bienaventurado varón, le hicieron al fin triunfar de sus enemigos y fueron grande parte para atraer a los monjes a vida observante y santa. Fundó por aquellos tiempos un monasterio de su orden en Evelot, ciudad de Finlandia, y lo llamó Convento de Santo Tomás del Paráclito, y el Papa Alejandro III, por los años de 1175, confirmó esta fundación y prescribió a Guillermo y a sus monjes que guardasen de ahí en adelante la regla de San Agustín y los estatutos del monasterio de San Víctor de París. Agradó al Señor hacer glorioso el nombre de su siervo, favoreciéndole con el don de milagros. Un hombre, afligido de una grave enfermedad del vientre, oyó en sueños una voz que le dijo: «Si quieres sanar de tu enfermedad, come de las sobras de la comida del abad Guillermo».
Creyó las palabras que acababa de oír y envió a un amigo suyo al monasterio con el encargo de traerle las migajas que se recogieron después de la comida del abad Guillermo, y al comerlas sanó. Una muchacha que había tenido por muerta durante 3 años, recobró la salud con el mismo remedio, porque, habiéndose aparecido a su madre una virgen con rostro venerable, le dijo: «Estás afligida con la enfermedad de tu hija, pero no temas, manda a traer las sobras de la comida del abad Guillermo y al comerlas sanará». La madre obedeció al punto. Ella misma fue al monasterio y, tomando algunos pececillos y una bebida que Guillermo había aderezado, los llevó a su hija, y al comerlos quedó sana y prorrumpió en alabanzas y gracias al santo, que con su poder y santidad le había devuelto la salud perdida. En un monasterio de cistercienses vivía un monje enfermo del pecho desde hacía varios años. Adelantó tanto la enfermedad que perdió casi completamente la voz, por lo que quedó el monje harto triste. Como llegase a los oídos la fama de la santidad de Guillermo, fue a verle y le explicó, no sin trabajo, el motivo que ahí le llevaba, que no era menos que pedirle su curación. Guillermo trazó la señal de la cruz sobre el enfermo y le dijo: «Que el Hijo de Dios os cure, hermano», y al instante recobró la voz. Aconteció también en una ocasión que el poder de Dios obró un milagro en la persona misma del santo, porque cayó tan gravemente enfermo que desesperaban ya de salvarle. Acudió fervoroso a Santa Genoveva, suplicándole que le curase, si de tal era la voluntad de Dios. La santa se le apareció por la noche y le dijo: «No temas, que servimos a un buen amo». «¿Quién es el amo?», preguntó el enfermo. «Es Jesucristo, Hijo de Dios», respondió Santa Genoveva. Al oír nombrar a Jesucristo, Guillermo siente recobrar sus fuerzas y, transportado de alegría, se levanta. Ve entonces que sin duda ninguna están completamente curados y de todo corazón da gracias a Dios, fuente de todo bien, que socorre a un santo por medio de otro santo. Postreros años y gloriosa muerte. 7 años antes de su muerte, oyó San Guillermo este aviso misterioso: «Te quedan 7 días de vida». El santo abad, creyendo que su muerte estaba ya muy cercana, se preparó a ella con sumo cuidado, pero pasados los 7 días, viendo que no llegaba, aguardó 7 semanas y luego 7 meses, y al fin entendió que aquellos días serían años. Se preparó con nuevo fervor a la muerte, castigando su cuerpo y tratándolo con tanto rigor que no podía en nada compararse su vida pasada, aunque muy austera, con la que llevó de ahí en adelante hasta su hora postrera. En los 7 últimos años tuvo el don de lágrimas, derramándolas muy copiosas cada vez que rezaba. Celebraba misa con tal devoción que quedaban como arrobado en éxtasis, cual si viese físicamente los pasos de la Sagrada Pasión y los ultrajes y malos tratos de que era objeto nuestro divino Salvador. Cada día hallaba nuevos medios de mortificar su carne, de suerte que vino a ser su cuerpo una llaga, y creció con esto en todas las virtudes, mereciendo aquella corona de preciosas perlas que el Señor mostró a un amigo del santo 12 años hacía, declarándole que la tenía guardada para dársela al abad Guillermo cuando la hubiese merecido con sus virtudes y padecimientos. Finalmente, pasados los 7 años, conversaba el siervo de Dios con sus religiosos el día del miércoles santo, y habiéndose quejado el prior de haber pasado malísima noche, Guillermo repuso: «Yo, en cambio, no recuerdo haber pasado otra mejor, porque he visto a nuestro Señor Jesucristo acompañado de otras 2 personas, y he estado hablando con ellos en medio de inefable gozo». «Padre mío», le dijo entonces el prior, «¿será que nuestro Señor quiere daros a entender con esa visión que os va a llamar en breve a su reino celestial, como os lo tiene prometido?» El santo abad, suspirando amorosamente, dijo: «Hágase en mí según tu palabra». El día de Jueves Santo dijo misa por última vez, dio la comunión a todos los monjes, lavó los pies a los pobres y, llegada la hora de comer, lo hizo con la comunidad. Todos vieron salir de su rostro rayos de celestiales resplandores, señal cierta de la grande gloria que en breve iba a recibir en premio de sus virtudes.
Después de comer quiso lavar los pies de los religiosos, pero no pudo hacerlo por un recio dolor de costado que le sobrevino y le duró toda la tarde y hasta la medianoche siguiente. La noche del sábado santo sintió el abad que arreciaban sus dolores y presumiendo que era ya llegada la hora de dejar este mundo, llamó al religioso de la cuidada y le dijo: ya sabes, hijo mío, que la fiesta de Pascua debe celebrarse muy solemnemente. Anda, pues, y tráeme el hábito nuevo que guardas en tu celda. Este hábito era un cilicio sin estrenar que quería ponerse para morir. Al oír que los monjes cantaban en maitines estas palabras de segundo responso, habiendo llegado al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús, manifestó el bienaventurado Guillermo que deseaba le administrasen el sacramento de la extrema unción, y al ver entrar en su aposento al prior y a los monjes, solo dijo estas palabras: daos prisa, daos prisa. Acabada la ceremonia, mandó que le acostasen sobre un cilicio y ceniza, y estando en esa postura humilde y penitente, al amanecer del glorioso día de Pascua, dio su bendita alma al Señor. Era el día 6 de abril de 1202 o 1203. Guillermo tenía 98 años de edad y por espacio de 40 había desempeñado el cargo de abad. Quiso Dios hacer glorioso el sepulcro de San Guillermo, obrando en él innumerables y portentosos milagros, porque todos los enfermos que acudieron a venerar sus preciosas reliquias y pedir la curación de las dolencias que los afligían, cobraron la salud. Y aún los mismos animales experimentaban la protección del santo, y con la invocación de aquel bienaventurado siervo del Señor, se calmaban al punto las más furiosas tempestades. Tantos prodigios y tan maravillosos movieron al Papa Honorio III a inscribir a San Guillermo en el catálogo de los santos, habiendo el mencionado pontífice encargado al cardenal Crescenzi, legado suyo en Dinamarca, por los años de 1220, que hiciese una encuesta y averiguación en los lugares donde vivió el santo. Le canonizó solemnísimamente a los 21 días de enero de 1224. Y los daneses le tuvieron grande amor y veneración hasta que la reforma protestante vino a enseñorearse de aquella nación durante el reinado de Cristian III. Sus sagradas reliquias se hallan en el monasterio de Ebelholt, a donde fueron trasladadas por los años de 1238.